Hola, buenas tardes. Soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Vamos a hablar sobre el tema de seguridad en el país y quisiera comenzar por hacer un breve recuento de cómo fue evolucionando, digamos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, sobre todo a partir del gobierno de Felipe Calderón, que es cuando se detonan los problemas más graves en la materia, ¿no? Durante el gobierno de Vicente Fox, en realidad no había una crisis de seguridad en este país. Si bien había problemas muy serios de seguridad, en particular en cuanto al secuestro, realmente era un problema muy focalizado en el centro del país, la Ciudad de México en particular, y estados circunvecinos, y algunos otros estados como Tamaulipas y parte de Michoacán, sobre todo en la costa. Pero, digamos, a nivel nacional no había una crisis propiamente o una situación de extrema gravedad en materia de seguridad pública. Sin embargo, Felipe Calderón, que hizo su campaña con la promesa de ser el presidente del empleo y generar mejores condiciones de vida para los mexicanos, sin mayor análisis, sin tener un diagnóstico correcto, lanza a las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública en el país, supuestamente alegando una crisis de seguridad en nuestro país. En realidad, esta actuación totalmente sin planeación, sin estrategia propiamente, genera lo contrario de lo que supuestamente pretendía crear y detona la mayor violencia que ha vivido el país después de la Revolución Mexicana. Para tener una idea más o menos de cómo se llegó a esto, Felipe Calderón inicia su gobierno sacando a los militares a la calle, principalmente o primeramente en el estado de Michoacán, supuestamente para combatir a los caballeros templarios que tenían asolada buena parte del estado, sobre todo de la costa y Tierra Caliente. Y sin embargo, con el tiempo vimos que no solo no lograron abatir a estos grupos de la delincuencia, sino que estos se fortalecieron. Y por otro lado, crea todo un sistema, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, bajo una concepción muy a lo norteamericano, muy bajo el esquema de la organización policial norteamericana, incluso hasta los nombres de los cargos de la estructura jerárquica en la Policía Federal responde como a la misma nomenclatura que utilizan en los Estados Unidos. Y destina una cantidad brutal de dinero. Por ejemplo, cuando en 2006, una vez que se crea el Sistema Nacional, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional tiene un presupuesto de alrededor de 20,000 millones de pesos. Cuando termina su gobierno, el presupuesto nada más del sistema, que es el aparato burocrático de coordinación y operación del gobierno federal con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales, incrementa su presupuesto hasta los 60,000 millones de pesos. Aún así, prácticamente todos los delitos y sobre todo los delitos más graves van al alza y algunos con unas alzas tremendas. Por ejemplo, el secuestro entre el final del gobierno de Fox y el final del gobierno de Calderón se incrementó cerca de 700%. El homicidio se multiplicó por 100, o sea, se duplicó el número de homicidios en el país. Y no solo los indicadores o los índices delictivos fueron al alza, sino la violencia cometida en esos crímenes. O sea, como nunca antes fuimos los mexicanos testigos de unas masacres bárbaras, de unos actos que nunca se habían visto, ¿no? Estos
estas manifestaciones de poder y de violencia que se divulgaron por las redes sociales, etcétera, con unos actos verdaderamente brutales de los grupos de la delincuencia en contra de sus enemigos, nunca se había visto. Eso nunca había pasado en el país. Y esto fue lo que desató Felipe Calderón. Y al mismo tiempo gastaba cada vez más dinero. Aproximadamente se estima que entre el año 2000 y 2016, o sea, si tomamos en cuenta todo el gobierno de Calderón, todo el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón y parte del gobierno de Peña Nieto, estamos hablando que el presupuesto en materia de seguridad, en todos los programas que tienen que ver con el tema, tanto a nivel federal como estatal y municipal, se incrementó 8 veces. Es decir, en México gastó 8 veces más en seguridad, mientras todos los delitos, todos los indicadores de violencia seguían creciendo. Entonces, es como muy evidente que esa estrategia o esa política de seguridad en la que priorizaba el uso de la fuerza, no solo no estaba dando los resultados esperados, sino que estaba dando resultados completamente opuestos a lo que cualquiera hubiera podido esperar. Y por otro lado, se hablaba de un fortalecimiento de las capacidades locales, de las policías locales, ya sea las policías, digamos, propiamente de seguridad pública, como las fiscalías o procuradurías estatales, de tal manera que por sí solas pudieran tener las capacidades suficientes para mantener estándares de seguridad en sus territorios. Aproximadamente grosso modo, tenemos 32 policías estatales y aproximadamente 2,400 policías municipales, de muy diversa naturaleza. Hay policías municipales que tienen mayor capacidad que algunas estatales, ¿no? Pero también hay policías municipales que apenas si tienen una patrulla, ¿no? Entonces, hay un mundo de diferencia en cuanto a las capacidades y las posibilidades para atender el tema de la seguridad en cada uno de los territorios. Aún así, los presupuestos que se han destinado vía todos los diferentes programas, las participaciones federales a los gobiernos estatales y municipales, ha ido creciendo de la misma manera como el presupuesto federal, han ido creciendo a pasos agigantados y sin embargo lo mismo, seguimos sin ver resultados concretos de ese fortalecimiento que en teoría, pues después de casi 18 años, pues ya tendríamos que haber visto alguna mejora y sin embargo no es así. Por ejemplo, en 2018 el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hizo un análisis de las policías estatales y municipales del país en términos de su capacidad operativa, de sus condiciones de trabajo, o sea, condiciones laborales, en materia de capacitación y formación policial. Y lo que vemos, pues, da una tristeza terrible por la cantidad de recursos que se han destinado. Estamos hablando de más o menos 350,000 policías, supuestamente, en el orden estatal y municipal. Y sin embargo, vemos datos como que las puestas a disposición de presuntos delincuentes, pues van a la baja. Entonces, hay más policías supuestamente mejor capacitados, con mejor armamento, con mejores patrullas, con mejores cámaras de videovigilancia, pero sin embargo las puestas a disposición al Ministerio Público van a la baja, a nivel estatal y municipal. Y por otro lado, tenemos que supuestamente hay academias estatales, hay academias municipales, pero a la hora que ve uno los programas de trabajo, los programas de estudio, las capacitaciones que se le otorgan, pues hay de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Hasta clases de zumba, ¿no? Entonces, no hay, digamos,
un modelo unificado que permita, digamos, homologar las capacidades mínimas, básicas de un cuerpo policial y mucho menos las condiciones materiales para hacer frente a su responsabilidad. Y, sin embargo, el dinero fluye y fluye y fluye a manos llenas. Aproximadamente los gobiernos estatales y municipales ejercen cada año alrededor de 160,000 millones de pesos. Es el presupuesto que ejercen gobiernos estatales y gobiernos municipales en materia de seguridad. 160,000 millones de pesos, ese es más o menos el promedio. Este año va a rondar, hacia finales de año, a las que se ejerzan los presupuestos, va a rondar los 180,000 millones de pesos, tanto de participaciones federales como de recursos propios en los estados y municipios. Y sin embargo, seguimos viendo en muchos municipios una muy baja calidad, digamos, en la actuación de las policías. Entonces, frente a esto, toda esta crítica que se hizo con respecto a la creación de la Guardia Nacional, que por qué el gobierno federal no fortalecía las policías estatales, pues es que, por un lado, al gobierno federal no le corresponde. Al gobierno federal le corresponde apoyar con recursos y fondos a partir de diferentes programas y fondos específicos destinados a gobiernos estatales y municipales, pero no tiene injerencia en qué se les enseña, cómo, cuándo y en dónde. Entonces, es muy difícil que el gobierno federal pueda incidir en ese factor específico si no hay voluntad de los gobiernos locales. Afortunadamente, con los procesos electorales después del 2018, la afinidad, digamos, entre gobernadores y el gobierno federal, entre gobiernos estatales y gobierno federal, empieza a favorecer y a permitir que esta coordinación y esta integración de perspectivas, de planeación, de organización de las acciones en materia de seguridad sea cada vez como más eficaz y más eficiente. El esquema de trabajo en los gabinetes de seguridad pública que se repiten el gobierno federal en los 32 estados y a nivel municipal o regional, cuando son municipios muy pequeños, se agrupan varios municipios en una región y se crea un gabinete regional. Entonces, estas reuniones cotidianas ayudan y permiten tener, por un lado, la presencia del gobierno federal en el día a día de lo que está pasando en los municipios del país, a ras de suelo, y por otro lado, también tener un poco más de control y de influencia, digamos, sobre los gobiernos municipales, los gobiernos estatales. Los resultados de esta estrategia empiezan a notarse ya de una manera mucho más evidente. Si bien desde el 2018 podemos percibir una tendencia general hacia la baja en la mayoría de los delitos, sobre todo en los delitos más graves, esto también es muy disparejo a nivel, si ya lo analizamos a nivel local. Por ejemplo, si bien el homicidio doloso en México tiene una reducción del 17% con respecto al 2018, con una tendencia claramente hacia la baja, es muy diferente cómo se ha reducido, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tenemos reducciones cercanas al 60%, frente a estados como Guanajuato, ¿no?, que sigue teniendo un crecimiento, tiene una tendencia hacia la alza, y sigue siendo Guanajuato pues uno de los estados con mayor violencia del país. Nada más para tener un panorama general, podemos decir que la mitad de todos los homicidios que se cometen en México se cometen en 5 estados del país: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero
Y a veces entra Nuevo León o a veces entra, ahí cambia un poquito, pero básicamente 5 estados del país concentran la mitad de todos los homicidios que se cometen en nuestro país, ¿no? Entonces, sí es un problema que tiene un focos muy particulares de una violencia muy grande, ¿no? Por ejemplo, Baja California, solamente Tijuana hace que todo el estado se mantenga en los primeros lugares de violencia, pero eso es por Tijuana. En cambio, Guanajuato, todas sus ciudades están dentro de las 50 ciudades prioritarias en materia de seguridad, porque todas tienen unos índices de violencia, de homicidio, de extorsión, de secuestro altísimos, ¿no? Tenemos a León, Irapuato, Salamanca, en fin, Jalisco es otro estado, ¿no? Tiene la capital, tiene Tlajomulco, Lagos de Moreno, o sea, varias ciudades de Jalisco están en los primeros lugares de violencia en el país. Entonces, es ahí donde la mayoría de los delitos son delitos de orden estatal. Entonces, el gobierno federal puede ayudar, puede contribuir, la presencia de la Guardia Nacional puede contribuir, pero finalmente el trabajo más importante, sobre todo para estos delitos del orden común, como son el secuestro, como son el homicidio, como son el feminicidio, es responsabilidad de los gobiernos de los estados. Entonces, si los gobiernos de los estados, las fiscalías, las policías locales, no hacen su trabajo, a pesar de estar en los gabinetes de seguridad, ¿no? Que ahí pueden decir que sí, y el gobierno federal tampoco tiene herramientas para obligarlos a hacer tal o cual cosa, ¿no? Es una cuestión de concertación, de coordinación voluntaria finalmente, porque no hay manera de obligarlos, pero salvo estos casos, en general en el país se ve una mejoría indiscutible en materia de seguridad, ¿no? O sea, todos los delitos, como decía, están a la baja. El homicidio menos 20%, el feminicidio prácticamente 30% menos, secuestro casi 80%, robo de vehículo 45%. Y hay otros elementos, hay otros delitos, digamos, que uno los ve como ajenos, pero que tienen que ver también con la delincuencia organizada y con la generación de violencia en las zonas donde sucede, que es, por ejemplo, el huachicoleo. Sabemos que muchos elementos, por ejemplo, que venían de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, digamos, cambiaron de giro hacia el huachicoleo porque es menos riesgoso y mucho más rentable, ¿no? Es más fácil ir y hacerle un hoyo ahí a un tubo, ponerle una manguera, llenar unos tanques y irlos a vender a la gasolinera de la esquina, porque además la mayor parte del huachicoleo del país se vendía en gasolineras formales, ¿no? Entonces, el negocio era muy redituable y con mucho menos riesgo. Prácticamente no tenías enemigos que se dedicaran a lo mismo y la policía pues no hacía mayor cosa porque desde el propio gobierno federal se promovía el huachicoleo. Entonces, desmantelar estas bandas de huachicoleo ha sido muy importante para reducir la violencia en aquellas zonas donde hay mayor incidencia o donde había mayor incidencia de huachicoleo. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, cuando empezó este gobierno, se robaban cerca de 80,000 barriles por día de gasolina. Actualmente se estima un robo de aproximadamente 4,000 barriles diarios. Entonces, de 80,000 a 4,000. Y eso sin considerar, por ejemplo, que desde el piso 13 de la torre de Pemex, el general León Trawitz, que era el responsable de la seguridad de Pemex, operaba directamente el huachicoleo, pero a nivel industrial. Ahí ya no eran unos tubos que perforaban y llenaban unos tanques ahí de plástico en una camioneta y se los llevaban. Se operaban ductos directamente conectados a barcos cisternas. Entonces, el robo de combustible en este país era una cosa verdaderamente brutal, operada desde el propio gobierno federal. Y luego las bandas locales,
que generan violencia y generaban mucha violencia. Entonces, el ir desmantelando estas bandas del robo del combustible ha contribuido también muy significativamente en varias regiones, Hidalgo, parte de Guanajuato también, Querétaro, en disminuir la violencia una vez que pues ya no tienen recursos para hacerse de armas, para hacerse de vehículos, en fin, y generar violencia en la población que la rodea, ¿no? Entonces, el cambio de enfoque, de estrategia, de atender, por un lado, las causas profundas de la marginación, de la desigualdad, que también son generadoras de violencia, por un lado, y por otro lado, obligar a gobiernos estatales y a gobiernos municipales, hasta donde se puede, no se pueden obligar así totalmente, pero empujar hacia una coordinación real, efectiva, que se puede revisar día con día, ha contribuido a que tengamos esta reducción sostenida en la mayoría de los delitos graves, ¿no? Sobre todo en los más graves, incluso aquellos delitos de orden común que son responsabilidad de los gobiernos de los estados, ¿no? Y digamos, para alimentar un poco el optimismo, hay que echarle un ojito, por ejemplo, a la encuesta nacional de victimización y seguridad que publica el INEGI, ¿no? Por ejemplo, se puede ver una disminución muy significativa en la prevalencia delictiva que afecta directamente a las personas. En 2021 se estima que 22.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito. Y el número es brutal, pero si lo comparamos con números anteriores que rondaban los 26, 27 millones, pues hay una significativa reducción y la gente lo manifiesta. En la encuesta de victimización se percibe no solo una reducción en cuanto al número de víctimas, sino en cómo está percibiendo las personas la seguridad en el país. Y es muy significativo, por ejemplo, como no solo es una simple percepción, decir, bueno, yo sí veo que mi ciudad, mi colonia es más segura, sino que incluso estas prácticas que llegaron a ser muy, muy notorias del cambio de actitudes y de costumbres, digamos, o de hábitos entre las personas, fue muy significativa. La gente empezó a dejar de asistir a espectáculos nocturnos, no dejar a los hijos jóvenes, chavos, salir solos, en fin, hay no portar joyas, cuidar mucho ese tipo de cosas. La gente lo empezó a hacer de manera sistemática. Ahorita vemos con las encuestas del INEGI cómo estos cambios de hábitos que se dieron en los momentos de mayor violencia que vivimos en el país empiezan a dejarse atrás y cada vez son menos gente la que se está cuidando de no salir en las noches, de no permitirle a los hijos salir a las fiestas y demás. Cada vez es más libre, es mucho más. O sea, es muy, muy claro a la hora de ver las curvas las curvas estadísticas que publica el INEGI, cómo la percepción en general y los hábitos de la gente empiezan a retomar pues una vida más normal, digamos, sin esta presencia permanente de la posibilidad de sufrir un hecho delictivo, ¿no? Por supuesto que no todo está resuelto, por supuesto que todavía falta mucho. La Ciudad de México verdaderamente es un caso único, no solo en el país, sino a nivel mundial, de cómo una estrategia de seguridad, no solo pensada para tener las causas, sino con una política policial, con una política criminal, de mucho control de los cuerpos policiales, de mucho profesionalismo,
de hacer y de... Por ejemplo, la Policía de la Ciudad de México es una de las únicas que cumple con todos los protocolos de actuación básicos de una actuación policial, digamos, decente, justa y ordenada. Es prácticamente la única del país. Son 6 protocolos básicos de actuación policial y que la Policía de la Ciudad de México los cumple. Y entonces esto lo vemos en la Ciudad de México con reducciones, digo, cercanas al 60%, por ejemplo, de homicidios. El robo de vehículo también se ha abatido prácticamente a un vehículo diario, una cosa así, cuando llegamos a tener 250 coches robados, ¿no? Entonces, creo que en términos generales la estrategia nacional de seguridad pública del actual gobierno está teniendo resultados muy positivos y sobre todo también está cambiando esta idea de que no hay nada que hacer, ¿no? Y de que pues bueno, pues ni modo, pues así nos tocó tener una policía abusiva e impune. Empieza a modificarse porque la gente se da cuenta que efectivamente sí es posible trabajar de otra manera con las policías, de otra manera con las fiscalías, que ese es el otro lado, ¿no? La Fiscalía de la Ciudad de México también ha hecho un trabajo extraordinario, particularmente, por ejemplo, con el tema de la violencia hacia las mujeres. Ha sido muy enfático el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad y ha logrado también resultados muy, muy importantes, no solo en cuanto a reducir los índices, sino también en cuanto a los resultados en cuanto a la detención y captura de presuntos delincuentes. Y no solo eso, sino que se logra un mayor número de consignaciones de esos presuntos delincuentes, es decir, que cada vez la policía hace mejor sus remisiones ante la autoridad competente, que es el Ministerio Público, presenta mejor los casos, presenta mejor las pruebas, en fin, está trabajando mucho mejor de la mano con la Fiscalía, que eso es algo que también siempre hubo mucha resistencia entre la Policía Preventiva y la Procuraduría o la Fiscalía, siempre había pugnas entre ellas. En este gobierno se ha logrado una mejor integración. Siempre hay diferencias porque tienen naturalezas diferentes, pero el trabajo de coordinación entre ambas ha sido muy eficaz y lo vemos en los resultados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy importante, va a ser fundamental que el próximo gobierno mantenga un esquema similar, parecido a lo que estamos viendo, y se refuercen con algunas cuestiones quizás que sea necesario también hacer más hincapié, como es la cuestión de la cultura cívica. Necesitamos educarnos como sociedad, como ciudadanos, para tener mejores interacciones sociales, ¿no? Por ejemplo, también el INEGI en cuanto a las relaciones locales, también hay algunos elementos en los cuales, por ejemplo, la violencia vecinal a veces genera delitos, ¿no? De manera indirecta. Un pleito vecinal se puede convertir en una batalla campal donde hay heridos y en fin, ¿no? Esta cuestión es un trabajo mucho más difícil, pero también se va ganando en esta cuestión como de la educación cívica, el respeto al vecino, el respeto al compañero, el respeto al transeúnte en general, ¿no? La forma como nos comportamos en la vía pública. Y entonces, si tenemos un próximo gobierno que mantenga una estrategia de esta naturaleza y se logran cambiar algunas figuras importantes en algunos estados como fiscales y estos que están literalmente involucrados en la delincuencia organizada, seguramente estas cifras que ya vemos a la baja seguirán siendo cada vez mejores, ¿no? Y esperemos que estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, contribuyan y participen de una manera mucho más eficaz con las acciones del gobierno federal y pues por el bien de todos, primero los pobres.